Imagina a un joven creciendo a la sombra de una grandiosa promesa, pero siempre al margen del sueño mayor de su familia. Así comienza la historia de Ismael, el hijo de Abraham que cargaba consigo un destino único, aunque distinto al de su hermano Isaac. ¿Qué sabemos realmente sobre este primer hijo, nacido cuando Abraham ya era anciano y su esposa, Sara, aún no podía concebir? ¿Cómo fue la vida de alguien que, desde el principio, estuvo rodeado de tensiones y dilemas familiares? Surgen dos preguntas. ¿Acaso Ismael también fue una pieza importante en el plan de Dios para Abraham? ¿Y cuál fue el impacto de su llegada en la relación entre Abraham y Sara? Sin duda, Ismael tuvo un papel crucial. No solo suscitó profundas cuestiones sobre la fe y la confianza en las promesas divinas, sino que también inició un camino que llevaría al surgimiento de una gran nación, cumpliendo en parte lo que Dios había prometido a Abraham. Sin embargo, su existencia también tensó aún más el vínculo entre Abraham y Sara, una relación ya marcada por la espera y el sufrimiento. Todo comenzó con la promesa divina, cuando Abraham, sin hijos y en avanzada edad, recibió de Dios la certeza de que sería padre de una gran nación. Ante la frustración de Sara, que no lograba concebir, surgió una solución audaz. Ella propuso que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva egipcia. Esta práctica, común en la antigüedad, permitía que una esposa infértil pudiera adoptar un heredero generado por una sierva, asegurando así la continuidad de la familia. Agar, entonces, quedó embarazada de Abraham, y eso dio inicio a una nueva dinámica familiar llena de conflictos. Al percatarse de su embarazo, Agar comenzó a mirar a Sara con desprecio, algo que Sara no toleró. En respuesta, buscó el apoyo de Abraham, quien, quizás de manera titubeante, permitió que Sara tratara a Agar como quisiera. Este enfrentamiento culminó en un duro trato hacia Agar, quien huyó, llevando consigo no solo a un hijo, sino una carga emocional que dejaría profundas huellas en la historia bíblica. Cuando Dios ordenó a Abraham circuncidar a Ismael y a todos los hombres de su casa, la vida de Ismael adquirió un nuevo significado. Ahora, él formaba parte de una alianza sagrada, un compromiso con Dios sellado por la sangre, marcándolo como uno de los descendientes de Abraham. Ismael tenía 13 años, mientras su padre ya contaba con 99. Sin embargo, el nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara, trajo un nuevo desequilibrio a la dinámica de la familia, colocando la presencia de Ismael en una posición cada vez más frágil y cuestionable. Con la llegada de Isaac, el primogénito de Agar pasó a ser visto no como una bendición, sino como una posible amenaza. Sara, temiendo que Ismael pudiera competir con Isaac por la herencia y posición, presionó a Abraham para tomar una decisión radical: expulsar a Agar e Ismael. Aunque Abraham sentía un gran apego por Ismael y lo veía como parte del cumplimiento de la promesa divina, enfrentaba ahora un dilema que parecía desafiar todas las leyes y normas culturales de la época. La Biblia nos revela que Abraham, incluso con la reciente promesa de Dios sobre Isaac, cuestionó la necesidad de un nuevo hijo. En su mente, Ismael ya cumplía la promesa. «Ojalá que Ismael viva delante de ti», clamó Abraham a Dios, Génesis 17:18, mostrando el profundo cariño y esperanza que depositaba en su primogénito. Pero Dios lo orientó a seguir el pedido de Sara, y, con el corazón apretado, Abraham acató la orden divina. Curiosamente, las Escrituras no nos muestran un acto específico cometido por Ismael que justificara la severidad del pedido de Sara. En Génesis 21:9, ella simplemente vio a Ismael jugando con Isaac. Este término, que en hebreo puede significar desde un simple juego hasta una expresión de desprecio, deja espacio para interpretaciones. Sin embargo, es la propia existencia de Ismael, más que cualquier acción, lo que Sara percibe como un riesgo para Isaac. Este momento significativo muestra la diferencia que el autor de Génesis quería enfatizar. Mientras que Ismael simbolizaba el esfuerzo humano para cumplir promesas divinas, Isaac representaba la intervención directa de Dios, que obra más allá de las limitaciones naturales. Tras la expulsión de Agar e Ismael, la narrativa bíblica revela el profundo contraste entre la línea de Isaac y la trayectoria de Ismael. Aunque Isaac fuera el hijo de la promesa, heredero legítimo y preferido conforme a la tradición, Dios no abandonó a Ismael. Cuando Agar e Ismael vagaban por el desierto de Berseba, a punto de sucumbir por la sed y la desesperación, Dios intervino, respondiendo al clamor de Agar y prometiendo que, incluso fuera del círculo de herencia de Isaac, Ismael se convertiría en el patriarca de una gran nación. Así, Dios aseguró a Agar que Ismael tendría su propio legado, y él sería padre de una descendencia próspera. Este cumplimiento se desarrolla en los capítulos siguientes. Génesis 25 relata la prosperidad de Ismael y su descendencia. Tuvo 12 hijos, que más tarde se convirtieron en líderes de clanes poderosos y fundaron una nación independiente. En un impresionante paralelo con la historia de Jacob y sus 12 hijos, los hijos de Ismael formaron una estructura tribal fuerte, viviendo en el desierto de Parán y extendiéndose hacia el norte de la península arábiga, entre Javilá y Sur. Agar, siendo de origen egipcio,
eligió una esposa egipcia para Ismael, fortaleciendo los lazos culturales e identitarios de su descendencia. Génesis registra los nombres de los hijos de Ismael: Nebaiot, Kedar, Adbeel, Misán, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Kedemá, estableciéndolos como patriarcas de los grupos que formarían el núcleo de las tribus árabes nómadas. Curiosamente, la línea de Ismael se entrelaza con la de Isaac. Su hija, Maalat, se casó con Esaú, hijo de Isaac. La Biblia describe a los descendientes de Ismael como viviendo en hostilidad contra todos sus hermanos, una característica que delineó la trayectoria de las tribus árabes como guerreros independientes y valientes. A pesar de sus diferencias y conflictos, Ismael e Isaac representan ramas de una misma raíz, sacando a la luz las complejidades de la herencia de Abraham y el cumplimiento de las promesas divinas de maneras inesperadas y a menudo, paradójicas. La profecía de que Ismael sería un hombre como un asno salvaje se cumplió de varias maneras. Los descendientes de Ismael, conocidos como ismaelitas, se establecieron en una vida nómada, muchas veces en conflicto con sus vecinos. Génesis 16:12 describe su mano contra todos, y la mano de todos contra él, y esta característica marcó la trayectoria de las tribus de Ismael, que habitaban en campamentos móviles en el desierto al sur de la península arábiga, conviviendo con grupos como los descendientes de Cetura y de Esaú, como los amalecitas. Aunque Isaac fue el único heredero del pacto divino con Abraham, la Biblia indica que los otros hijos de Abraham, incluidos los de Agar y Cetura, recibieron bienes materiales como parte del patriarcado. Esto aseguró cierta autonomía y prosperidad a los descendientes de Ismael, aunque él no compartiera la herencia espiritual de Isaac. Curiosamente, la Biblia relata que Ismael e Isaac coexistieron pacíficamente al final de la vida de Abraham, ambos unidos en la sepultura de su padre en Macpela, Génesis 25:9, demostrando que, a pesar de los conflictos anteriores, la relación entre ambos fue respetuosa y sin rivalidades. Los 12 hijos de Ismael, que formaron sus propias tribus, ampliaron la influencia de su descendencia por generaciones, moldeando las identidades tribales de la región. El apóstol Pablo menciona a Ismael en el Nuevo Testamento, usándolo como símbolo en su carta a los Gálatas. Ismael representa al hijo de la esclava, en contraste con los nacidos según el Espíritu que disfrutan de la libertad en Cristo. Gálatas 4:21-31. Esta alegoría refuerza el contraste bíblico entre la herencia del pacto espiritual de Isaac y la trayectoria independiente de Ismael. La tradición musulmana también celebra a Ismael como un patriarca importante. Según el Corán, es un ancestro directo de Mahoma, una afirmación que solidificó el vínculo entre los pueblos árabes y la línea de Abraham. Además, se cree que Ismael fue enterrado en la Meca, cerca de la Kaaba, uno de los lugares más sagrados para el Islam. Concluyendo nuestro análisis sobre Ismael, él es un personaje complejo, fuera del pacto, pero aún bajo la protección divina. Aunque no fuera el heredero espiritual de Abraham, compartió una promesa de grandeza, concretada en los 12 clanes que descendieron de él. Su trayectoria resuena en la historia de los pueblos árabes, que, según varias tradiciones, ven en Ismael a uno de los fundadores de su ascendencia. El análisis del misionero y autor Kenneth Fleming arroja nueva luz sobre la línea de Ismael, mostrando que él representa una parte importante de la ascendencia genética árabe. Aunque no todos los árabes pueden rastrear su origen hasta él, existe un vínculo claro entre los pueblos árabes del norte y los descendientes de Ismael. Además, la península arábiga también fue habitada por los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú, lo que convierte la ascendencia árabe en una rica mezcla de diferentes linajes que incluyen, pero no se limitan, a la de Ismael. La Biblia enseña que Dios convirtió a Ismael en una gran nación, y sus descendientes hoy en día pueden compartir las bendiciones de Abraham al poner su fe en Cristo para la salvación. Esta historia trasciende la biografía de un solo hombre, apuntando a la obra de Dios y a la manifestación de su gracia a lo largo de la historia. Ismael simboliza el nacimiento natural, fruto de la unión entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, concedido por la gracia divina a una mujer que ya no tenía esperanzas de concebir. El apóstol Pablo usa la historia de Agar y Sara para ilustrar la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Agar representa el antiguo pacto, basado en acciones humanas y en la ley, mientras que Sara simboliza el nuevo pacto, fundamentado en la gracia divina. En el capítulo 4 de Gálatas, Pablo enfatiza que los creyentes en Cristo son como el hijo de Sara, libres y nacidos del Espíritu. También destaca que, al igual que Ismael persiguió a Isaac, los que son nacidos de la carne continúan en oposición a los que son nacidos del Espíritu. Cerrando esta jornada sobre Ismael, recordamos que su historia es una parte esencial de la gran trama de la experiencia humana que revela la Biblia. Nos muestra que la gracia de Dios alcanza incluso a aquellos que están fuera del pacto original, demostrando su amor inclusivo y abarcador. Aunque no fuera el heredero directo de la promesa, Ismael fue bendecido con una gran descendencia, reflejando el cuidado de Dios por todos los pueblos.
La trayectoria de Ismael es un recordatorio de la complejidad de la fe y de la providencia divina. Su historia, al igual que la de Isaac, apunta a un Dios que opera de manera misteriosa, utilizando diferentes caminos para cumplir su propósito eterno. Si te gustó esta historia y quieres aprender más sobre las lecciones de la Biblia, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.